Uno de los grandes políticos del siglo XX en Yucatán fue, sin lugar a dudas, Víctor Cervera Pacheco. Empezó su carrera como líder estudiantil, cuando los líderes estudiantiles eran protagonistas de la vida pública. Estamos hablando de preparatorianos. Don Víctor no terminó la preparatoria. Creo que llegó a segundo año. Esos jóvenes eran mucho mejores que los jóvenes actuales, que tienen una indiferencia ante las cosas públicas y que además están un poco hundidos en la desconfianza y de ahí a la vacuidad que los lleva a las drogas, ¿no? Es cierto que fracasaron todos los grandes proyectos transformadores de la humanidad, pero no es cierto que no se pueda hacer algo para que las cosas vayan mejor. No es válido que el joven, que debe estar imbuido de un espíritu fuerte, vigoroso, se vaya a la sombra o de plano a la oscuridad. Pero Cervera Pacheco no fue eso. Fue un líder estudiantil muy respetado, por serio. Fue líder de la CNC local. Estuvo preso. Se le plantó un gobernador y lo metieron preso. Salió. Fue diputado local. Fue alcalde y ahí se enfrentó terriblemente con Loret de Mola. Sin embargo, su enfrentamiento derivó en un bien para la ciudad de Mérida en particular. Pero la gran obra de Víctor, el mejor Cervera Pacheco, después ya sabemos, fue senador, diputado, senador, diputado, vino como gobernador interino, fue gobernador constitucional. Quiero aclararle algo, Antes que él habían seguido esa ruta al menos dos: José María Pino Suárez, Felipe Carrillo Puerto. Bueno, la gran obra de Cervera, el mejor Cervera, empiezo por allá, pero permítame usted, es el alcalde. Él pavimenta el sur, puede parecer raro, pero allá por San Francisco, un poco más, ya no había pavimento. Se encharcaba el agua cuando llovía, como no tiene usted una idea. Y era una tragedia. Él logró pavimentar el sur y lo mejor, justamente allá por donde están los cocos. Aquí está Villamagna, que la hizo Loret para competir con él, con lo que estaba haciendo. Aquí están los cocos, más o menos, y aquí arranca la pavimentación. Pero era un líder tan popular, pero tan popular que le quitó al PAN la alcaldía, habiendo sido alcalde un hombre de una grandísima popularidad, con Víctor Correa Rancho. Es una época de mucha intensidad de figuras políticas, muchísima intensidad. ¿Quién va a decir que don Víctor no era un líder, un hombre muy... Víctor Correa, pero Cervera le quitó al PAN la ciudad de Mérida. Hizo esa obra y le voy a decir algo, la hizo con participación de los ciudadanos. Loret no quería a Cervera para alcalde, quería al ingeniero Encalada, Rubén Encalada. Loret dice que Gómez Villanueva y Alfonso Martínez Domínguez, que era el presidente del PAN y el otro de la CNC Nacional, se lo impusieron. Y cuando la toma de posesión de Cervera, algo así, Loret sacó un equipo de pavimentación como diciendo: yo te voy a dar el equipo porque pavimentes del sur, que era un reclamo de la ciudad. Cervera dijo: a mí tú no me das nada, yo me las arreglo como quiera. Y así fue, así lo hizo. Bueno, luego le costó, hasta Loret votó a su cabildo, no a él, porque él ya era diputado electo, a don Wilber Chigóngora. Muchos piensan que el mejor Cervera es el del Puerto de Altura. Yo no estoy seguro de eso. Es más,
Permítanme decirles que yo tengo una duda. Yo no sé si hoy Cervera haría esa obra inmensa, que es la prórroga perpetua, como dice Jaime Sabines en Los Amorosos. No, le vamos a meter no sé cuánto dinero, porque ahora sí va a servir muchísimo más. Y vamos a hacer tantas terminales, porque ahora así conviene, y entonces ya va a sacar gente pobre. Y nunca no ha sacado gente pobre. Habrá sacado algunos, pero no ha sido determinante para el desarrollo de la ciudad, del Estado. Miren ustedes, cuando la licenciada hoy doctora Dulce María Sauri, con valor, fue una gobernadora muy valiente y con cierto talento, desde luego, liquidó Cordemex. Fue posible, no hubo un desastre por Cancún. Cancún sí ha sido el puerto de altura para nosotros, porque ofrecía trabajo y se fueron muchos a trabajar allá. El puerto no ha significado eso. Yo los números de pobres, es más, ya estaba el puerto y funcionando, etcétera, etcétera. Y vemos cómo creció en época de Ivonne y cómo sí creció cuando Patricio. Y ves cómo cuando el mismo Cervera hubo un crecimiento un poco contradictorio, porque no había desempleo abierto, pero había gente en pobreza. Los datos son contradictorios. Después vamos a ver cómo con Ivonne sí hay, cómo con Rolando sigue habiendo, con todo y el... Del puerto, yo siempre me pregunto, el que tiene hoy en día un problema de salud, él o alguno de sus hijos o de su familia, que prácticamente pues, no hay sistemas públicos de salud, lo cual es una cosa trágica verdaderamente, pasa por Progreso y ve esa obra que se pierde en el horizonte. ¿Qué sentirá? ¿Y esto para qué sirve? Pues que no encuentra trabajo o tiene otro tipo de problemas económicos. ¿Y esto qué? Quizá don Víctor, que era un hombre muy pragmático, la idea, desde luego, no se debe a él, se debe a don Manuel Mitrán. Luego intervinieron los Peniche de Campi, lo hemos dicho, e intervino también los Seijo. Es más, el proyecto no era ese. El proyecto era dragar el canal de navegación al puerto de altura y al puerto de abrigo. Tener el puerto de abrigo y a un tiempo el puerto de altura. Me imagino que lo que se pudiera lograr, de cada uno, no lo sé, había que los especialistas tenían que plantearlo, pero no era hacer esa obra inmensa. Yo creo que Cervera, que era un hombre muy práctico, hoy optaría por hacer un programa de vivienda, que no terminó Patricio Patrón, que es el que lo hizo, y sí sacó gente de pobre con un doble propósito, es decir, lo logró por este doble propósito. Dio empleo, sea temporal, y dio casas, que implica algo muy importante, una división, y sobre todo con pisos para evitar los problemas de salud de la población. Yo creo que optaría por eso o algún otro tipo de programa social, porque el desarrollo tiene que implicar la mejoría de las condiciones de vida de la población. Yo no puedo decir, estoy haciendo esta obra para el desarrollo de Yucatán y dime cuántos pobres ya sacaste de su condición. ¿Cómo ha mejorado la gente? Yo no niego algunos beneficios del puerto, Dios me libre, no lo puedo negar, ¿no? El combustible que llega, pues un poco más barato, pero bueno, se paga lo que se paga. Todo para las granjas de cerdos, alimentos balanceados, pero para de contar. En cambio, el sur sí tuvo un gran punto de transformación, ¿no? Muy importante, y ahí habría que hacer una estatua a Cervera Pacheco. Y voy a decirle por qué. Porque ese Cervera Pacheco hay que destacarlo. Me interesa que ese Cervera Pacheco, con valor, con arrojo, con entrega,
hizo una obra de esas proporciones para el bien de la ciudad, los jóvenes tienen que saberlo. Y se tiene que distinguir. Eso le va a venir muy bien a esa juventud apática. Destacar a ese Cervera lleno de pasión como alcalde, que se enfrenta a todos, al gobernador y a quien se tenga que enfrentar, y saca esa obra, y ahí está. Es un testimonio que debe quedar para la historia. Allá por donde están los Cocos, donde arranca, ahí habría que levantar una estatua al señor Víctor Cervera Pacheco, que fue alcalde de la ciudad y que fue un gran alcalde. Bueno, si esta cápsula le gustó, suscríbase a este canal. Si no, mire, diga lo que le parezca. Pero vea la próxima. A lo mejor se le gusta.